minorías étnico-religiosas en Villa y Tierra de San Pedro. En la escuela, en la iglesia y en las leyendas que impregnaban nuestros ritos festivos, siempre se nos mostró a las minorías étnicas y religiosas como peligrosas. En los púlpitos, en las clases de doctrina cristiana, se nos insistía que fuera de la iglesia no había salvación. Por eso los enemigos eran los judíos, los musulmanes, los moros, los protestantes y todos los que no profesaban nuestra religión. En el mejor de los casos había que convertirlos y en el peor exterminarlos. Por eso la Inquisición era buena y hasta la definían en los libros escolares como santa. Los judíos eran los peor parados, eran los que mataron a Jesucristo. Eso se decía. Se hablaba de ellos como pueblo deicida, como si José, María, la Magdalena, los apóstoles no fueran judíos. Por eso hubo que expulsarlos y llevar al tribunal de la Santa Inquisición a los falsos conversos. Siendo niño, uno de los pasos de la Semana Santa que más nos aterraba era el de los judíos. Una escena grotesca en la que mientras uno de ellos sostenía un clavo sobre la cabeza de Jesús, el otro le golpeaba con un martillo. Pero vayamos a otro tema. Hubo judíos en San Pedro. De los 3 arcos que quedan en la muralla, uno de ellos recibe el nombre de Arco de los Judíos, un indicio de que allí estaba la judería. En los ripios de la epístola badana se menciona a los de Muntabes como los hebreos que estuvieron sin Dios hasta el año 1500. Pero existen pruebas escritas de su existencia. Un documento del siglo XV, procedente de la diócesis de Calahorra, lo confirma. La judería de San Pedro de Yanguas tributaba 1.500 maravedíes al año y era una de las 10 que más pagaba de las 50 de la diócesis. ¿Pero qué fue de ellos después del decreto de expulsión? Imposible saberlo, porque ignoramos sus nombres y apellidos, cuántos sufrieron destierro y cuántos aceptaron el cristianismo para evitar la expulsión. ¿Y qué decir de los moros? La leyenda nos dice que eran quienes, año tras año, se llevaban a 3 doncellas de la tierra, y así hasta que don Ramiro I, en la batalla de Clavijo, las libró de tal servidumbre. La historia nos informa que no existió tal batalla y que el tributo de las 100 doncellas es una de tantas leyendas. Además, el rey asturiano no fue quien recuperó nuestra tierra, sino que fue 2 siglos más tarde Alfonso el Batallador, rey de Aragón. De la dominación árabe carecemos de documentos escritos y tampoco hay edificaciones que acrediten su presencia. Lo cierto es que esta tierra, antes la ocupación cristiana, estuvo bajo la autoridad de la familia muladí de los Banu Qasi de Tudela, súbditos de los califas de Córdoba. No obstante, pese a la falta de otros testimonios, hay topónimos que nos confirman la presencia musulmana. La palabra Alcarama, dignidad en castellano, que ha dado nombre a la sierra nororiental de la tierra, es una prueba de ello. Lo mismo que el río Alhama, que da nombre a la cuenca donde se halla parte de los pueblos de Villa y Tierra, entre los que se encuentran Valdeprado, Valdenegrillos, Valdelavilla, Castillejo y El Vallejo. El nombre Alhama procede de Aljamán, cuyo significado en lengua árabe es baños, lo que se explica por la abundancia de aguas termales en el curso bajo de este río. Sabemos también que la población de origen musulmán convertida al cristianismo era muy abundante en zonas limítrofes como en Inestrillas, Cervera y Aguilar, hasta su expulsión en 1611. No obstante, después de esa fecha y en la actualidad, todavía nos encontramos en nuestra tierra con unas pocas familias con apellidos de inconfundible origen morisco, como Amillo y de Fe. Estos apellidos pertenecieron a moriscos que fueron bautizados en 1502 y sin que sepamos el motivo concreto eludieron la expulsión a tierras extrañas. Muchas gracias.